Bueno, ahí estamos ahora. Ok, entonces vamos a empezar con esta unidad número 2. Concepto. Cuando hablamos de las fuentes del derecho internacional público. La expresión fuentes del derecho internacional dice debe entenderse como la manifestación externa, la constatación del derecho internacional y no su fundamento o las causas materiales que han originado tal disciplina. Entonces, cuando hablamos del concepto de las fuentes, hablamos de la manifestación externa, la constatación del derecho internacional. No hablamos de sus fundamentos ni las causas, ¿verdad? Dice, esto considerando su acepción formal, es decir, serían los modos de verificación del derecho internacional o lo que puede ser invocado como derecho aplicable en una relación o situación jurídica. A diferencia de los órdenes jurídicos en que la fuente principal del derecho es la ley que crea las normas de conducta, en el ámbito internacional, como ya se ha mencionado, se carece de un poder legislativo que dicte normas obligatorias para todos los estados. Estas son creadas por los propios estados mediante los tratados y la costumbre. A través de los tratados o convenciones van creándose las normas convencionales y las prácticas aceptadas por los estados constituyen las consuetudinarias. Entonces, cuando hablamos de fuentes del derecho internacional, es la forma en la que se constata la existencia de estas normas de carácter internacional. ¿Cuáles son? Son dos. Hablamos de las convencionales, que son los tratados, los pactos, los acuerdos, son una fuente del derecho internacional. Y por otro lado, hablamos de la conducta de los estados, que es la costumbre. Entonces, son dos fuentes, convencionales y consuetudinarias, ¿verdad? No existe pues un poder legislativo mundial que crea leyes de carácter internacional público. No existe eso. Lo que existe es la relación voluntaria entre los estados acordando tal o cual cosa a través de un convenio, un pacto, ¿verdad? Un acuerdo. Y por otro lado, la otra fuente sería la costumbre, la conducta de los estados, ¿verdad? Eso en cuanto a las fuentes, o a las fuentes en realidad, pues son dos, del derecho internacional. Convencionales y consuetudinarias. Exacto. Ahora, cuando vamos a hablar de la clasificación y jerarquía de las fuentes, dice. Por un lado tenemos, y esto lo vamos a citar, ¿verdad? Por un lado, ahí tiene esta de. Por un lado tenemos, perdón, tengo hipo, ¿no? Las convenciones internacionales. Por otro lado tenemos la costumbre internacional. En tercer lugar tenemos los principios generales del derecho. Y en cuarto y último lugar tenemos a las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones. Entonces, cuando yo me voy a referir a las fuentes del derecho internacional, lo primero, la primer fuente de derecho, el primer lugar donde se constata el nacimiento de normas de carácter internacional son las convenciones, ¿verdad?, que se generan entre los estados. Puede ser pacto, puede ser acuerdo, puede ser convenciones, como quieran llamarle. Pero esa es la primera fuente, convenciones internacionales. En segundo lugar, como fuente tenemos a la costumbre internacional, que es la conducta, es la práctica generalmente aceptada por el derecho. En tercer lugar, tenemos como fuente del derecho internacional a los principios generales del derecho reconocido por las naciones, y dice civilizadas, ¿verdad? Lo que sugiere que hay naciones que no son civilizadas, pero bueno. Y por último, como cuarta fuente de derecho internacional, tenemos a las decisiones judiciales y las doctrinas de publicistas que tienen mayor competencia en las naciones, ¿verdad? Son un poco esas las cuatro clasificaciones, las cuatro jerarquías,
porque hablamos de un orden de prelación. Son las 4 jerarquías en cuanto a las fuentes, gracias, del derecho internacional. Cito de vuelta. Las convenciones internacionales, la primera, la costumbre internacional es la segunda, los principios generales del derecho es la tercera, y las decisiones judiciales y las doctrinas son la cuarta jerarquía como fuente del derecho internacional. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí para no... Me parece que eso es lo resaltante de este punto número 2. Después vamos a hablar de las normas imperativas y las normas dispositivas. ¿Se acuerdan que yo en la unidad 1 hablé del ius cogens, que era una norma de mayor jerarquía, cuando hablábamos de derecho internacional público, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Dice, en el derecho internacional, las normas imperativas y dispositivas son obligatorias, pero las dispositivas pueden ser modificadas por la voluntad de los estados. Sin embargo, las normas imperativas no pueden ser objeto de modificación, salvo por otras del mismo rango. Estas normas poseen el carácter de ius cogens, ley que compele, que obliga. Son normas del derecho internacional general que dice de condición especial. Las normas consuetudinarias o principios generales de carácter superior, y en atención a su contenido se considera que este es esencial para la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, por un lado tenemos las normas imperativas, ¿verdad? Que son normas que no son susceptibles de modificación. Esas son las ius cogens, ¿verdad? ¿Cómo modifico este tipo de norma? Con otra norma de igual rango, ¿verdad? Entonces, no son normas que puedan modificarse por la voluntad de los estados nada más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que ver, dice esta última parte que es muy interesante, tienen que ver con la comunidad internacional en su conjunto. O sea, son normas tan principales que afectan a toda la comunidad internacional. Por eso vamos a llamarle normas imperativas, ius cogens, ¿verdad? Son normas principales, exactamente. Después tenemos a las normas, por otro lado, a las normas dispositivas, ¿verdad? Dice, perdón, antes de entrar en las normas dispositivas, ¿cuáles son normas relativas, por ejemplo, a las ius cogens, ¿verdad? Estas normas imperativas de las que yo estaba hablando. Tienen que ver, por ejemplo, las normas internacionales humanitarias, o sea, del derecho internacional humanitario, como el tratamiento humanitario a heridos, enfermos, prisioneros, derecho del mar, derecho del libre e irrestricto tránsito para los países sin litoral, normas de derechos humanos, ¿verdad? Todas esas normas que acabo de citar son normas imperativas, ius cogens, derecho del mar, derecho humanitario, derechos humanos, son todas normas imperativas, ¿verdad? Quiero hablar un poco de las normas dispositivas. No estoy nomás encontrando nada. No dice nada en tu PPT. Sí. Ok. Ok. Bueno, entonces, esto a modo de cerrar esta parte, ¿verdad? El punto número 3. Dos tipos de normas, imperativas y dispositivas. Las imperativas son las ius cogens, son las normas de carácter, vamos a decir, más importante en términos de jerarquía. No pueden ser modificadas por la voluntad de los estados porque afecta el interés de toda la comunidad internacional. Ejemplos de normas imperativas, todas las que son relativas a derechos humanos, derecho del mar, derecho humanitario, ¿verdad? Todas las que tienen relaciones con esos ejemplos que acabo de citar, son normas de carácter imperativo, ¿verdad? Ahora,
Las normas de carácter dispositivo sí son normas de menor rango que las normas de carácter imperativo, que sí eventualmente pueden ser modificadas por la voluntad de las partes, en este caso por la voluntad de los estados. Eso es lo que podemos mencionar en cuanto a este punto, ¿verdad? Normas imperativas y normas dispositivas. Después tenemos el punto número 4, que habla de las convenciones internacionales, la interacción entre los tratados y la costumbre, que es el punto número 4. Y voy a leer brevemente. Dice, como se ha indicado, los tratados tienen prevalencia sobre otras fuentes como regla del derecho internacional. ¿Se acuerdan que yo les había citado recién el orden de prelación de las fuentes del derecho internacional? Que era lo primero era el tratado, ¿se acuerdan? Lo segundo que era la costumbre era. Lo segundo era la costumbre. ¿Se acuerdan? Recién estuve citando. Lo primero eran las convenciones, los tratados. Lo segundo era la costumbre. Lo tercero eran los principios generales del derecho. Y lo cuarto eran las decisiones judiciales y doctrinarias. ¿Se acuerdan? Ese es el orden de prelación en cuanto a las fuentes del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, y las decisiones judiciales o doctrinarias, ¿verdad? Ese un poco es el orden de prelación en cuanto a las fuentes del derecho internacional, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cómo se relacionan en este caso los tratados y la costumbre, ¿verdad? Esa parte la vamos a ver ahora. Como se ha indicado, dice, los tratados tienen prevalencia sobre otras fuentes. Claro, es lo primero, la fuente por excelencia del derecho internacional son los tratados. Y el proceso de codificación ha avanzado en diferentes grandes áreas, como el derecho del mar, la sucesión de estados, los derechos humanos, entre otras. Su codificación como derecho de los tratados es una de las ramas más esenciales del derecho internacional y será analizada en capítulos posteriores. Entonces, cuando hablamos nosotros de los tratados, hablamos de la fuente, no quiero decir por excelencia, pero la fuente más importante del derecho internacional. Cuando hablamos de los tratados, los convenios, los pactos, los acuerdos, esa es la fuente principal. La interacción entre el derecho internacional consuetudinario y el derecho convencional es el derecho de los tratados, se evidencia en el proceso de codificación. O sea, cuando se construye la norma, ahí se nota la relación entre la costumbre y la convención. La relación entre la costumbre y las convenciones produce distintos efectos. Por un lado, hablamos del efecto declarativo, cuando un tratado enuncia una costumbre preexistente. Entonces, ¿qué relación hay entre la costumbre y una norma y un tratado? Que generalmente el tratado expresa la conducta anterior de los estados. Por eso hablamos nosotros de en este caso, una costumbre preexistente. O sea, Paraguay y Argentina convienen tal cosa que se sustenta ya en la conducta anterior de ambos estados. Esa es la costumbre preexistente, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el efecto cristalizador, cuando consolida una norma consuetudinaria emergente o en formación. Y por otro lado, tenemos un efecto constitutivo o generador, cuando la convención sirve como punto de partida, que seguido de la práctica de los estados conduce a la formación de costumbre. O sea, ya entiendo. La relación acá, lo que se quiere decir es cómo interactúan los tratados como fuente principal del derecho internacional y la costumbre. Y lo que dice en un primer término es que tienen efecto declarativo. ¿Por qué tienen efecto declarativo? Porque en el tratado lo que se plasma es la conducta anterior de los estados, o sea, la costumbre. Ese es el primer efecto que tiene la relación de la costumbre con el derecho, con el derecho de la convención, ¿verdad? El segundo es el efecto cristalizador, o sea, cuando una norma consuetudinaria sirve para generar una norma de carácter convencional, ¿verdad? O sea, cuando la costumbre de los pueblos, de los estados, en este caso,
sirve como base para que nazca una norma. Eso es lo segundo, ese es el efecto cristalizador. Y lo tercero es el efecto, dice, constitutivo o generador. O sea, cuando una norma es capaz de crear una conducta de los estados, lo que posteriormente se va a convertir en costumbre. ¿Se entiende? Entonces, esa un poco es la relación entre, en este caso, las convenciones, o sea, que son los tratados, y la costumbre. Claro, hay una relación muy estrecha, y con esto quiero cerrar esta parte para poder avanzar, porque me parece interesante, ¿verdad? Tiene un aspecto muy interesante, porque dice por un lado, ¿cómo se relaciona la costumbre, la conducta anterior de los estados con un tratado, que es la fuente más importante de derecho internacional? Y muchas veces en los tratados, ¿verdad? Dice por un lado, se enuncia una costumbre preexistente de los pueblos. O sea, cuando los estados tienen una conducta que es enunciada muchas veces en el tratado, entonces la costumbre se relaciona ahí con el tratado, ¿verdad? Por otro lado, dice, cuando la costumbre de los estados sirve para crear una convención. O sea, la costumbre llevada, en este caso, a una convención, es la relación que hay de una costumbre, lo elevamos esa costumbre entre los estados a una convención, que ya es fuente de derecho, ¿verdad? Principal. Y por otro lado, cuando producto de un tratado, los estados crean costumbre, ¿verdad? Entonces, esa un poco es la relación que hay entre, en este caso, la costumbre y los tratados, ¿verdad? Muy interesante esta parte, la verdad. Bueno, después hablamos de la costumbre, ¿verdad? A ver un poco, ¿dónde está? La costumbre. ¿Dónde fue mi mouse? Ahí está. La costumbre. Elementos constitutivos. Entonces vamos a hablar de la costumbre, elementos constitutivos, su importancia en el derecho internacional público. Todo esto lo Ay, no, pero. Espera que vamos a estar ahí que se quede. Ahí está. Dice, el punto número 5, página 49 de la quinta edición. La costumbre internacional constituye la segunda fuente reconocida. ¿La primera cuál era? Los tratados, las convenciones. Muy bien. Ella es definida como el hábito adquirido por la repetición de actos de la misma especie. O sea, cuando dos estados actúan siempre de la misma manera que hacen, crean costumbre. Es la segunda fuente de derecho. Exacto, crean hábito. Conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una nación o persona. A eso también le vamos a llamar costumbre. Para el derecho internacional público, la terminología proviene del latín consuetudo, costumbre, y sucedere, que es acostumbrar, ¿verdad? Y Ernest de Vattel la define como el conjunto de máximas y prácticas consagradas por el largo uso y que las naciones observan entre sí como una especie de derecho. Entonces, esa un poco es la costumbre, ¿verdad? Ese accionar siempre de la misma manera a lo largo del tiempo. ¿Y a quién me estoy refiriendo? A los estados, a la conducta que tienen los estados, a esa conducta repetida a lo largo del tiempo. A su vez, Antonio Trujol define la costumbre en los siguientes términos. La costumbre es la forma primaria de manifestarse la voluntad positivadora de una comunidad. Se presta como el conjunto de reglas observadas. De hecho, dichas reglas se revelan por la repetición de ciertos actos, acompañadas del sentimiento de obligatoriedad. La repetición constante, el uso, es el elemento material y externo de la costumbre jurídica, pero no basta por sí solo para constituirla. Para que la costumbre jurídica surja, es preciso que
la repetición se añada, o sea, que a la repetición se añada la convicción de que el comportamiento en cuestión es obligatorio y que por consiguiente no depende del árbitro de cada miembro en particular. Entonces, la costumbre es esa sucesión de hábitos, ¿verdad? Y acá tenemos los elementos de la costumbre. Una práctica constante y uniforme por parte de los estados. El convencimiento de los estados de que esa práctica es jurídicamente obligatoria, ¿verdad? Eso es lo que se denomina opinio juris, ¿verdad? O sea, eso es costumbre, ¿verdad? Actuar siempre en un mismo sentido a lo largo del tiempo, convencido de que esa es la manera jurídicamente obligatoria de actuar. Eso es costumbre, ¿verdad? La costumbre implica dos elementos, como vimos recién. Una práctica constante y uniforme y el convencimiento de los estados de que dicha práctica es jurídicamente obligatoria. Eso es muy importante porque son los elementos de la costumbre. Yo actúo de esta forma consistente, siempre en esta misma línea a lo largo del tiempo. Yo he estado y por otra parte estoy convencido de que esa práctica es obligatoria, ¿verdad? Que está acorde, ¿verdad? Eso es opinio juris. Buenos Aires. Eso en cuanto a la costumbre, ¿verdad? La costumbre, los elementos constitutivos que ya vimos, ¿verdad? Que justamente acabo de mencionar, que es la práctica constante y el convencimiento de los estados, ¿verdad? Esos son los elementos constitutivos. Y su importancia, bueno, dice la Corte de la Haya, en una conocida sentencia en la que reconoce el valor de la costumbre en cuanto al elemento espiritual, dice, expresa, los actos considerados no solo deben representar una práctica constante, sino que además deben atestiguar por su naturaleza o la manera como se realizan la convicción de que esta práctica se ha convertido en obligatoria por la existencia de una regla del derecho. Entonces, esa un poco es la importancia de la costumbre. Además, sirve como fundamento para eventualmente base de una decisión judicial a instancia internacional, ¿verdad? O sea, la costumbre es la segunda fuente de derecho, porque la primera son las convenciones, y la costumbre está relacionada con el nacimiento incluso de una norma, de una convención, y para que esa costumbre tome fuerza, tiene que ser realizada a lo largo del tiempo y con el convencimiento de los estados de que esa práctica es obligatoria por el derecho. Entonces, eso un poco es la costumbre y su importancia. Ahora, los principios generales del derecho. Ok. Dice, según Julio Barbieris, la expresión principio es empleada en diversos sentidos en el marco del derecho. Se utiliza para referirse a las características principales, las propiedades fundamentales o los órganos más importantes de un orden jurídico. Y se la usa también para referirse al propósito o fin perseguido por la ley. Por otra parte, dice, dicho término está vinculado con la idea de un postulado evidente, como por ejemplo, cuando se hace referencia al principio nula pena sin el eje, o sea, no hay pena sin una ley, ¿verdad? También la expresión principio es utilizada para referirse a una máxima o un proverbio que viene de la tradición jurídica o pautas que son consideradas como de contenido manifiestamente justo. La aplicación de los principios generales del derecho data de tiempos antiguos y son comunes a los sistemas jurídicos de los diversos estados, que los respetan y reconocen, es decir, cumplen la función y actúan como normas jurídicas. Bueno, entonces dice, y quiero nomás resumir esta parte,
Dice, los principios generales del derecho son diferentes a los principios del derecho internacional. Al constituir estas normas internacionales de carácter fundamental y general, como aquel de que un Estado no puede invocar la imposibilidad de cumplir sus obligaciones internacionales por disposiciones o deficiencias de su ley interna, o aquel según el cual los tratados prevalecen sobre una ley interna en el plano internacional. O sea, esos son algunos principios generales del derecho, ¿verdad? Sin embargo, hay autores que consideran que deben asimilarse también otros principios de orden netamente internacional, aceptados generalmente por las naciones, como el principio pacta sunt servanda, el principio de respeto a la independencia de los estados o el de continuidad del Estado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo ahora? Lo que estamos viendo son el detalle de ese orden jerarquizado de las fuentes del derecho internacional. Primeramente vimos a las convenciones, ¿verdad? Que son los pactos, las convenciones, los tratados, que son la fuente por excelencia, la fuente más importante, la fuente principal del derecho internacional, ¿verdad? Que es voluntaria, ¿verdad? Que tiene un fin social, que es regular las relaciones entre los estados, buscando promover la paz social, la armonía, la prosperidad, la cooperación entre los estados. Ese es un poco el fundamento de las convenciones, ¿verdad? Después hablábamos en el segundo término de la costumbre, ¿verdad? Decíamos que la costumbre es la segunda fuente de derecho internacional que está dada por esa sucesión de actos repetidos en el tiempo por los estados, ¿verdad? Hablamos de dos elementos constitutivos, ¿verdad? Hablamos de una práctica constante y uniforme por parte de los estados a lo largo del tiempo, y por otro lado hablamos del convencimiento de los estados de que esa práctica es obligatoria, ¿verdad? Ese era la segunda fuente de derecho internacional. Ahora estamos hablando de los principios generales del derecho, que es la tercera fuente del derecho internacional, ¿verdad? Y hablamos y definíamos a los principios generales del derecho como esas máximas que describen las características principales, las propiedades fundamentales del derecho, ¿verdad? Las más importantes del orden jurídico, que tienen que ver con lo que busca el derecho, con el propósito que persigue la ley. Esos son los principios generales del derecho. Y ahí tenemos algunas máximas como pacta sunt servanda. Hablábamos también de otros más que eran, a ver, se me fue, había otros más. Nula pena sin el eje, o sea, no hay una pena sin una ley, ¿verdad? Son algunas máximas que trascendieron el tiempo, que los estados consideran que son de aplicación justa, ¿verdad? Y que tienen que ver con conceptos básicos del derecho, ¿verdad? Ningún país puede decir, no puedo cumplir este acuerdo internacional porque mi ley interna no me lo permite. O sea, son algunos conceptos centrales que los estados no pueden negar su existencia, ¿verdad? Esos son los principios generales del derecho. Pacta sunt servanda, los pactos son para cumplirse, ¿verdad? Para eso están los pactos, son para cumplirse, ¿verdad? No son para desconocerse. Entonces, son algunas máximas en función a los fines, a lo que busca realmente el derecho, ¿verdad? Esos son los principios generales del derecho. Y después tenemos a la cuarta, que era, en este caso, los fallos judiciales, decíamos, ¿verdad? Y las doctrinas ya, que son la cuarta fuente del derecho, ¿verdad? Siempre hablando de este orden de prelación, que son estas, que son las fuentes auxiliares, la jurisprudencia internacional y la doctrina. Estas son las fuentes, en este caso, que están en un cuarto orden, ¿verdad? Y leo esta parte. El artículo 38 del Estatuto de la Corte se refiere, dice, a las decisiones judiciales. ¿Se acuerdan? La cuarta fuente. Al respecto, Gamboa señala que los tribunales de donde emanan las decisiones judiciales no solo son los tribunales internacionales, sino también los internos, de los que también pueden emanar jurisprudencia. O sea, si la resolución
del conflicto, de la controversia internacional, no se encuentra en tratados, no se encuentra en la costumbre, no se encuentran los principios generales del derecho, vamos a acudir a estas fuentes auxiliares, ¿verdad? Que son los fallos judiciales, ¿verdad? Se analizan cuestiones, dice, sobre la jurisprudencia, el valor normativo en el cuadro de las fuentes jurídicas internacionales y la función que pueda desempeñar actualmente la jurisprudencia en el desarrollo del derecho internacional. Es esencialmente dentro de la regla consuetudinaria que la jurisprudencia de las decisiones de las más altas instancias judiciales, como la Corte Permanente de Justicia Internacional o la Corte Internacional de Justicia o la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Penal Internacional, ejerce una acción y se erige así como fuente autónoma del derecho internacional. O sea, lo que nos quiere decir entonces es que es la cuarta, sí, pero es también una fuente del derecho internacional, o son también los fallos tanto nacionales como internacionales de estas altas cortes, ¿verdad? Por eso hablamos de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional. O sea, estos fallos, esta jurisprudencia también puede ser tomada como fuente del derecho internacional, ¿verdad? Buscando siempre una respuesta, ¿verdad? Ante una controversia. Cabe destacar al respecto, dice, de la reciente contribución de los tribunales internacionales penales al derecho penal internacional, especialmente sobre las cuestiones de procedimiento tales como el fortalecimiento del derecho a un proceso equitativo por el rechazo al procedimiento de contumacia y el recurso posible de testimonios anónimos. Entonces lo que queremos decir es que los fallos judiciales internacionales y nacionales, también la jurisprudencia nacional o internacional de estas altas cortes, de estos altos estrados judiciales, pueden ser tomados también como fuentes del derecho internacional. Y vamos a hablar ahora de la doctrina y la equidad. También son fuentes auxiliares, están en el mismo rango de los fallos de la jurisprudencia, en este caso nacional e internacional, ¿verdad? Cuando hablamos de la doctrina, hablamos de la opinión de los tratadistas, dice. Es ante todo una obra crítica que busca explicar el derecho positivo mediante un trabajo de análisis, comentarios y síntesis. Entonces, ¿la doctrina qué es? Es una opinión. ¿De quién? De un tratadista sobre una obra crítica, ¿verdad? Él busca, en este caso, explicar el derecho mediante un análisis, mediante comentarios y mediante una síntesis. Esa es la doctrina, ¿verdad? Después tenemos a la equidad también. La equidad es definida como la aplicación de los principios de justicia a un caso determinado. O sea, la equidad es a dar a cada quien lo suyo, ¿verdad? Entonces, eso es equidad. Aplicación de los principios de justicia a un caso determinado. Ok. Seguimos. Otras fuentes del derecho internacional público. Bueno, citamos a las cuatro que son principales. Y esto quiero reiterar porque esto es muy importante. Esto es, aparte de ser tema de esta unidad, es tema salvatorio, ¿verdad? Porque tenemos la fuente más importante. ¿Cuál es? Los tratados, las convenciones internacionales. Esa es la fuente más importante del derecho internacional. La segunda, la costumbre, el derecho consuetudinario, que a su vez está compuesto por esa conducta reiterada en el tiempo por los estados y por la aceptación de que esa conducta es obligatoria y acorde a derecho. Después tenemos a los principios generales del derecho, que son máximas que tratan sobre el fin que persigue el derecho, ¿verdad? Pacta sunt servanda, los pactos deben ser cumplidos. Nula pena sin el eje, no hay una pena sin una ley anterior. Son máximas que buscan justicia, que buscan los fines perseguidos por el derecho, ¿verdad? Y después hablamos de las decisiones judiciales de las cortes, tanto nacionales o internacionales, que es la jurisprudencia, que es la cuarta fuente del derecho, ¿verdad? Las decisiones tomadas en estos altos estrados judiciales. Ahora vamos a hablar de otras fuentes
del derecho internacional público, aparte de estas 4 que ya mencionamos. Dice, uno de los rasgos más característicos de la sociedad internacional contemporánea es la proliferación de las organizaciones internacionales en sus diferentes clasificaciones. Las organizaciones internacionales son entes autónomos, distintos de sus miembros, que expresan su voluntad mediante actos que reciben diversas denominaciones, como resoluciones, recomendaciones, declaraciones, decisiones y reglamentos. Sin embargo, las organizaciones internacionales no constituyen entes soberanos. Claro, ¿quiénes son los entes soberanos? Los estados, al ser de creación de los propios estados, que no cuentan con más competencias que las conferidas por sus miembros. En tal sentido, es necesario acudir a su tratado constitutivo para saber qué competencias de carácter normativo le han sido atribuidas. O sea, voy a hacer una comparación mala, pero sirve para entender el concepto. ¿Qué es una organización internacional? Podemos compararla con una sociedad, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los miembros de la sociedad? Y son los accionistas. Los accionistas constituyen una sociedad a las que ellos mismos voluntariamente le dan un alcance limitado, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las organizaciones internacionales. ¿Por qué? Porque los estados, en este caso, son los miembros, ¿verdad?, de un ente diferente que son las organizaciones, que no es soberana, pero es integrado por estados soberanos y tiene un carácter limitado por lo que su constitución le limita. El acta de constitución de una organización internacional va a limitar el alcance de esa organización. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? En tal sentido es necesario acudir, dice, a su tratado constitutivo para saber qué competencias de carácter normativo le han sido atribuidas. Puede también afirmarse que la mayoría de las organizaciones internacionales tienen un poder autonormativo que permiten que puedan adoptar actos jurídicos que garanticen su funcionamiento, como la, dice, comprobación del presupuesto, la creación de órganos subsidiarios, entre otros. Así vemos que las directivas del Mercosur o las directivas de la Unión Europea tienen valor obligatorio. Asimismo, existen organizaciones que emiten resoluciones que tienen valor recomendatorio, como la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿verdad?, entre otras. Por otra parte, otras resoluciones obligan directamente a los Estados miembros, así la Carta de la ONU establece. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que también las organizaciones internacionales emiten una suerte de derecho internacional y podemos verlas en sus resoluciones, recomendaciones, declaraciones, decisiones o reglamentos. Estos entes que son sujetos secundarios del derecho internacional emiten este tipo de normas que también pueden ser tenidas en cuenta como fuentes auxiliares del derecho internacional público. Y reitero, ¿cuáles son estas fuentes? Resoluciones, recomendaciones, declaraciones, decisiones, reglamentos, siempre emanadas o emanados de los o las organizaciones internacionales, ¿verdad?, que tienen un carácter limitado siempre a lo que su acta de constitución dice, ¿verdad? Eso en cuanto a otras fuentes del derecho. Ok, después vamos a hablar de los actos unilaterales de los estados. No, sí, ¿verdad? Bueno. Dice, el derecho internacional, como en otro orden jurídico, pueden distinguirse los actos realizados por un sujeto y aquellos realizados por dos o más. O sea, así como hay actos jurídicos unilaterales, también en este caso hay actos unilaterales de los estados, entendiendo que el estado es un sujeto, ¿verdad? Sujeto del derecho internacional. A los primeros se le denomina actos unilaterales
que son los que deben analizarse si son creadores de normas jurídicas internacionales y aquellos actos bilaterales o multilaterales. O sea, cuando la voluntad de un Estado es la que concurre, se llaman actos unilaterales. Cuando hay dos o más, pueden ser bi o multilaterales. En el marco de actos bilaterales o multilaterales, es muy amplio en lo que se ubican los tratados internacionales. Entre los actos unilaterales de los estados, que también tienen gran variedad, pueden mencionarse cuáles son algunos actos unilaterales que un estado puede llevar adelante. La renuncia, la protesta, la declaración de guerra, el lanzamiento de una nave espacial, la declaración de un diplomático extranjero como persona non grata o la denuncia de un tratado. Estos son actos unilaterales que pueden ser realizados por los estados. Reitero, esto es muy importante. La renuncia, la protesta, la declaración de guerra, el lanzamiento de una nave espacial, la declaración de un diplomático extranjero como persona no grata o la denuncia de un tratado son actos que pueden llevarse a cabo de manera unilateral por un Estado. Julio Barberis afirma que existen normas internacionales creadas mediante actos jurídicos unilaterales y que los actos unilaterales susceptibles de crear normas jurídicas son aquellos que se manifiesta la voluntad de uno o varios sujetos internacionales con capacidad suficiente, no vinculada con ningún acto convencional tendiente a crear una regla en el orden jurídico internacional y regida por el derecho de gente. Entonces, cuando hablamos entonces nosotros de actos unilaterales, nos mencionamos a estos actos que pueden ser realizados por un Estado y que pueden ser eventualmente creadoras de derecho internacional. ¿Cuáles son? La denuncia, la renuncia, denuncia de los tratados, la renuncia, la declaración de un agente extranjero como persona non grata, declarar guerra, lanzar una nave espacial, ¿verdad? Son algunos actos unilaterales que pueden realizar los estados, ¿verdad? Bueno, eso para no extender demasiado esa parte. La regla del estopel. Dice la regla del estopel. La denominada regla del estopel o la preclusión proviene del derecho anglosajón y también se la conoce como la doctrina de los actos propios. La Convención de Viena prevé la preclusión en determinadas situaciones, de modo a impedir que un Estado... Voy aplicando el concepto para que se entienda lo que estoy leyendo. La regla del estopel lo que dice es, si vos como Estado siempre actuaste en un sentido, siempre reconociste un derecho a otro Estado, no te podés hacer ni embotadura ahora y cambiar tú o desconocer un derecho que durante 100 años reconociste. Eso es lo que dice la regla del estopel, pero ahora voy a leer para darle contexto. La Convención de Viena prevé la preclusión, dice, o sea, te quedas ahí, de una determinada situación de modo a impedir que un Estado invoque causales de nulidad a fin de anular un contrato o retirarse del mismo o suspender su aplicación. O sea, si toda la vida Paraguay reconoció la libre navegación de los ríos, no puede ahora venir a decir, no, voy a declarar nula este reconocimiento que hizo. Por la regla del estopel, Paraguay se recluye, en este caso se procluye a siempre reconocer eso porque fue siempre su conducta a lo largo de más de 100 años. Entonces, eso es lo que dice la regla del estopel. Continúo leyendo. En virtud de dicha regla, un Estado no podría contradecirse o retractarse de un acto unilateral cuando otro Estado haya adoptado una base a dicho acto. O sea, el estopel
debe ser alegado por el sujeto que resultaría dañado al adoptar un tercero una posición. O sea, Paraguay declara unilateralmente la libre navegación de los ríos. Y durante 100 años Brasil utiliza esa declaración unilateral de Paraguay para circular por los ríos paraguayos. Y a Paraguay un día se le ocurre retirarse de esa declaración, ¿verdad? Entonces Brasil dice, no, como se ve afectado su derecho, entonces impone la regla del estopel a Paraguay, porque Paraguay no puede ahora contradecirse o retirarse de eso que declaró de forma unilateral por mucho tiempo, ¿verdad? La regla del estopel ha sido admitida en diversos casos en la jurisprudencia internacional y aceptada por los propios estados, especialmente en los casos de conflictos territoriales. La Corte Internacional de Justicia recurrió a esta figura en una sentencia del año 1960 sobre la controversia de la delimitación de frontera entre Nicaragua y Honduras respecto de una sentencia arbitral del rey de España, estableciendo que Nicaragua se encontraba obligada por una serie de actos posteriores a dicha sentencia que implicaba una aceptación de ella. Claro, entonces el estopel es esa obligación que vos asumís a partir de que tomás una decisión unilateral y actuás en ese sentido. No podés retroceder, desdecirte y contradecirte, provocando en este caso un perjuicio a otro estado, ¿verdad? El otro estado tiene la potestad de recurrir a esta regla del estopel para que vos no puedas desdecirte de algo que vos unilateralmente declaraste, ¿verdad? Entonces, esa es la regla del estopel. No sé si esta parte quedó clara. ¿Sí? ¿No? Sí, señor, ¿Sí? quedó claro. Bueno. Mi querido. Ahora vamos a la aquiescencia. La aquiescencia, ¿qué es? Es el consentimiento. Eso de aquiescer es consentir. Dice, en el caso de la aquiescencia, que parte del principio quitaset consentire viteur, dice siloqui, no sé qué cosa, ¿verdad? No sé leer latín. Dice, el que calla parece que consiente si pudiera y debiera hablar. O sea, aquiescencia es permitir. Aquiescencia es no decir nada, no oponerse. Tu silencio permite. Eso es aquiescencia. No se requiere un determinado comportamiento de un Estado o una declaración, sino que dicha figura tiene el lugar en el caso de una omisión, pasividad o inactividad ante una situación pública o notoria que hubiera merecido una protesta. O sea, Brasil empieza a navegar, doy un ejemplo malo, pero para entender el concepto nomás. Brasil empieza a navegar por los ríos de Paraguay, Paraguay nunca protesta, Paraguay no dice nada, Paraguay guarda silencio. Esa conducta de Paraguay es una conducta aquiescente. ¿Por qué? Porque está permitiendo, no está reclamando, no está denunciando, por ende se presume que está aceptando. Eso es aquiescencia. Dice, en ese caso se entiende que el Estado consiente esa determinada situación, quedando vinculada por ella al haberla consentido con su silencio. O sea, si no reclamás, te jodiste más o menos, ¿verdad? Se trata de una falta de protesta prolongada durante un importante periodo de tiempo. Quien alegue la aquiescencia debe probar que el aquiescente conocía el hecho, acto o situación que afectaba a su propia situación jurídica. Y acá vemos estas dos reglas. Estopel y aquiescencia se vinculan estrechamente, pero se tratan de figuras diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué se vinculan? Porque estopel es actuar siempre en un mismo sentido, ¿verdad? De una misma manera, no reclamar nada, y esa prohibición que tenés en el caso de que quieras retractarte de poder hacerlo, porque estás perjudicando los intereses de otro Estado. Eso es estopel. Aquiescencia es guardar silencio, nunca denunciar una acción, nunca, vamos a decir, claro, mantenerte en silencio, inactivo. Eso quiere decir que estás de acuerdo por un largo tiempo. Entonces, esa es la relación que hay un poco entre la aquiescencia y el estopel, ¿verdad? Buenos Aires.
Ahora vamos a ver, ya estamos terminando esta segunda unidad que es bastante larguita. La codificación del derecho internacional público, sus problemas. Dice, desde que en los últimos años del siglo XVIII, Jeremy Bentham, ¿se acuerdan del panóptico de Jeremy Bentham de criminología? Bueno, ¿se acuerdan mal, profesor? Por eso digo eso. Desde que en los últimos años del siglo XVIII, Jeremy Bentham propuso la codificación completa del derecho internacional en su obra, no sé qué cosa, de 1789, se produjeron muchas tentativas de preparar una codificación por gobiernos, entidades culturales y particulares. O sea, quieren hacer como una gran ley internacional, como un cuerpo legal en donde esté, vamos a decir, plasmado todo el derecho internacional. Eso es lo que más o menos quería hacer Jeremy Bentham. Dichas iniciativas se basaban generalmente en la convicción de que una codificación de la materia en la que el derecho escrito eliminaría las incertidumbres y las lagunas del derecho internacional consuetudinario y daría precisión a principios generales abstractos sin aplicación práctica uniforme. Entonces, Jeremy Bentham dijo, vamos a hacer un cuerpo legal supranacional, un cuerpo legal del derecho internacional, un compilado, para que no haya laguna, oscuridad, para que no haya ambigüedades. Se elaboraron propuestas y proyectos de código por la International Law Association y el Instituto de Detroit Internacional, también creado en 1873, y la Harvard Research en la International Law, no sé qué cosa, ¿verdad? Que facilitaron la labor de varias conferencias diplomáticas que fueron convocadas para la aprobación de convenciones multilaterales internacionales de carácter normativo. O sea, los estados estaban intentando codificar derecho internacional en un solo cuerpo legal. Puede decirse que la reglamentación intergubernamental sobre cuestiones jurídicas tuvo su origen en el Congreso de Viena de 1814, donde se aprobaron normas sobre el régimen de los ríos internacionales, la abolición de la trata de esclavos y el rango de los representantes diplomáticos. A dicha conferencia diplomática siguieron otras en que se establecieron normas jurídicas internacionales sobre el derecho de guerra, sobre el derecho de la guerra terrestre y marítima, el arreglo pacífico de las controversias internacionales, la modificación del derecho internacional privado, la protección de la propiedad intelectual, la reglamentación de la navegación marítima y aérea y otras cuestiones sociales y económicas de interés internacional. Bueno, lo que está tratando de hacer, lo que estamos tratando de hacer en este punto es que ya desde el siglo XVIII, desde el 1700, a finales ya del 1700, doctrinarios como Jeremy Bentham intentaron crear un cuerpo legal, en este caso supranacional, o sea, intentaron crear o compilar todo el derecho internacional en un solo libro, ¿verdad? Para evitar lagunas del derecho, ¿verdad? Y cosas por el estilo. Y entonces lo que estamos viendo son algunos antecedentes en donde se elaboraron propuestas para elaborar ese código, ¿verdad? A través de la la Asociación Internacional de Derecho o el Instituto de Detroit. Se intentaron algunas iniciativas para lograr eso, ¿verdad? Para lograr una reglamentación intergubernamental, ¿verdad? Y después nos dice, ¿dónde empezó a nacer esta reglamentación de carácter jurídico intergubernamental? Y empezamos a ver algunos antecedentes en el Congreso de Viena, 1814, ¿verdad? Ahí se aprobaron normas que tengan que ver con los ríos internacionales, la abolición de la trata de los esclavos, se estableció el rango de los representantes diplomáticos, ¿verdad? Después ya habla de la Sociedad de las Naciones, que es el organismo anterior a la ONU,
donde hubo importantes avances, dice, previéndose la creación de un órgano permanente que era el comité de expertos encargados de la codificación progresiva del derecho, ¿verdad? Y en ocasión de la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, por la mayoría de los gobiernos se opuso, dice, a que la organización tuviera facultades legislativas para promulgar normas obligatorias de derecho internacional. O sea, lo que estamos viendo es que aquellas iniciativas que intentaron compilar todas las normas de derecho internacional y hacerlas obligatorias fracasaron, ¿verdad? Hubo varios intentos desde el siglo XVIII, pasando por la Sociedad de las Naciones, pasando por las convenciones de Viena, pero ninguna de esas iniciativas tuvo el efecto que se esperaba, ¿verdad? Incluso la ONU, ¿verdad? La ONU, se le prohibió a la ONU crear un cuerpo legislativo supranacional, eso no prosperó, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a la codificación del derecho internacional público y sus problemas, porque justamente estamos hablando de eso, ¿verdad? Los estados siempre se opusieron a la existencia de un cuerpo legal único que sea de carácter obligatorio, ¿verdad? Entonces, esa idea, ese principio, esas iniciativas a lo largo ya del siglo XVIII nunca prosperaron. Bueno, en relación a eso vamos a ver un poco la labor codificadora de la Comisión de Derecho Internacional. La labor codificadora quiere decir esta creación de empezar a ordenar, este trabajo, pero mejor dicho, de empezar a sistematizar el derecho, ¿verdad? Empezar a ordenarlo, darle un sistema, darle un orden, ¿verdad? Eso es labor codificadora. El 21 de noviembre del 47, la Asamblea General aprobó, dice, una resolución por la que instituyó la Comisión de Derecho Internacional y aprobó su estatuto inaugurando su primer periodo, o sea, asumió en funciones, o mejor dicho, iniciaron las funciones de la Comisión de Derecho Internacional. En el año 56, el número de miembros de esta comisión se elevó a 21, después aumentó a 25 y después sí que subió a 34. Estos cambios se han dado a raíz del aumento del número de estados miembros en la ONU. Asimismo, la duración de los cargos cambió de 3 a 5 años. O sea, es una comisión que fue creciendo, arrancó en este caso con 15 miembros y llegó hasta ahora a 34, ¿verdad? Y el mandato se va de 3 a 5 años. O sea, subió de 3 a 5 años, ¿verdad? La comisión actualmente está compuesta por 34 miembros que son elegidos por la Asamblea General y cubren un periodo de 5 años, ¿verdad? El trabajo de la comisión, ¿qué es lo que hace? Dice, consiste principalmente en la preparación de proyectos de los temas de derecho internacional, ya sean remitidos por la Asamblea, el Consejo Económico o por la propia comisión. Entonces, ellos preparan los temas, en este caso, o los proyectos de los temas que se van a abordar en estos espacios, ¿verdad? Para seguramente la futura elaboración de leyes, ¿verdad? Después habla sobre algunos temas que presentó, pero lo importante acá es saber la función, ¿verdad? Acá la comisión se crea dentro de la ONU, ¿verdad? Arrancó con 15 miembros, llega hoy a tener 34, duran 5 años sus funciones y se encargan en este caso de preparar los proyectos de los temas que tengan que ver con el derecho internacional. Esos temas pueden ser remitidos por la Asamblea General, por el Consejo de Seguridad, por el Consejo Económico y Social o por la propia comisión que puede crear estos proyectos para la creación de nuevas normas de carácter internacional. Eso en cuanto a la labor codificadora de la Comisión de Derecho Internacional. Ahora, viendo la codificación en América Latina, pero en América, dice, la Comisión Permanente de Jurisconsultos es creada en 1906 durante la tercera Conferencia Internacional Americana, en el antecedente, dice, del Comité Jurídico Iberoamericano que celebró su primera reunión en 1912.
La Comisión Interamericana de Expertos, establecida en el 33, celebró su primera sesión en abril del 37 en la ciudad de Washington. En el 39 fue creado el Comité Interamericano, dice, de neutralidad durante la primera reunión de ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Americanas, que se desempeñó durante más de 2 años, transformándose en el 42 en el Comité Jurídico Interamericano. En la tercera reunión, dice, de consulta de los ministros en Río de Janeiro, estableciéndose dicha ciudad como su sede. ¿Se acuerdan que la profesora habló de esta Comisión Interamericana de Jurisconsultos? Que este Comité Jurídico Interamericano que está en Río de Janeiro. Cuando fue creada la OEA del 48, en la carta se estableció un Consejo Interamericano de Jurisconsultos con un representante de cada estado, que con el protocolo de reformas en la Carta del 67, dice, las funciones del Consejo pasaron al Comité Jurídico Interamericano. O sea, acá vamos a hablar más que nada del comité, ¿verdad? El comité jurídico es el organismo que existe hoy y que tiene su oficina en Río de Janeiro. Cuando hablábamos de la Comisión Interamericana de Jurisconsultos, es la que estaba en Washington, es vamos a decir, la comisión anterior, ¿verdad? Es la que estaba en Washington y estaba integrada por expertos, ¿verdad? Esta es la que se transformó, en este caso, en el Comité Jurídico Interamericano, que sí ya tiene su sede, o su sede, ¿sí? En Río de Janeiro, ¿verdad? Según el artículo 100 de la Carta, le corresponde emprender los estudios y trabajos preparatorios que le encomiende la Asamblea, la reunión de consulta de ministros o los consejeros o los consejos, dice, de organización. Además, pueden realizar iniciativa propia los que consideren convenientes y sugerir la celebración de conferencias jurídicas especializadas. O sea, lo que estamos viendo nomás es que en cuanto a la codificación en América, tenemos a la Comisión Interamericana de Jurisconsulto, que es este primer organismo, ¿verdad? Que tenía su sede en Washington, que es creado, que nace antes de la creación de la OEA, ¿verdad? Con la creación de la OEA, esta comisión delega sus funciones en el Comité Jurídico Interamericano, que ya sale de Washington, que tiene su sede en Río de Janeiro. Y este comité jurídico trabaja temas que sean encomendados por la Asamblea General, por la reunión de consulta de ministros o por el Consejo de Organización, ¿verdad? O ellos mismos pueden proponer temas para conferencias jurídicas especializadas. Eso en cuanto a la labor, en este caso, de la codificación en América. Buenos Aires. Ok, ahora vamos a ver las nuevas formas de gestación de fuentes internacionales del derecho internacional. Dice, además de las fuentes ya citadas, algunos investigadores afirman que existen otras nuevas formas de gestación de fuentes de la normativa internacional, considerando que van surgiendo reglas que no provienen de acuerdos internacionales. Los actores transnacionales cumplen roles y ejercen funciones que eran de exclusividad del Estado, generando obligaciones a este y en muchos casos transformándose en actores centrales, generadores de reglas y obligando al Estado a operar como gestor, perdiendo de esta manera la condición de actor en relación a nuevas fuentes. Se citan ejemplos como la temática ambiental y la de los derechos humanos, afirmando en este caso que la problemática ecológica no nació de la voluntad de los estados ni de la voluntad supranacional, sino que tienen un origen transnacional. También esta nueva forma de gestación de fuentes observa en cuestiones financieras y comerciales. Entonces, estas nuevas formas, para ir cerrando esta segunda unidad, estas nuevas formas de gestación de leyes no están dadas directamente por los estados como sujetos principales del derecho internacional, sino que están dadas por temáticas que surgen a partir de necesidades, de problemáticas, ¿verdad? Y ahí hablamos, por ejemplo, del clima,
hablamos, por ejemplo, de la ecología, hablamos, por ejemplo, de la economía, ¿verdad? Las finanzas, ¿verdad? Que son espacios que no necesariamente tienen que ver con los estados, pero que son problemáticas que en esas problemáticas se encuentran las fuentes muchas veces, u otras fuentes en este caso, o nuevas formas de crear leyes internacionales, ¿verdad? Bueno, con eso quiero cerrar un poco entonces esta segunda